Bienvenidos y bienvenidas, tanto a quienes ya lleváis un recorrido, un camino en la psicología transpersonal, como quienes os acercáis por primera vez, quizá buscando respuestas a la búsqueda del valor de la corporalidad. Gracias por estar aquí. Soy Emilia Picazo, coordinadora en España de la Escuela de Psicología Transpersonal e Integral, EPTI, la escuela fundada y dirigida por Daniel Taropio, desde la que facilitamos esta charla. También están hoy aquí los representantes de las sedes de Chile, México, Argentina, Perú y sede andina. Sabemos que hay personas aquí interesadas en la formación, así que al final de la charla facilitaremos contactos para seguir comunicándonos. Hoy Daniel va a desarrollar un tema central y muchas veces olvidado desde la psicología, la corporalidad, el cuerpo como verdadera protagonista en los procesos terapéuticos y de desarrollo y transformación personal. Esto implica una mirada integral del ser humano. Y ese ha sido el eje central del trabajo que ha desarrollado Daniel Taropio, cuando ya hace más de 40 años comenzó a investigar en el Centro de Investigaciones Científicas de Argentina, buscando esos fundamentos científicos a lo que él ya intuía. Daniel Taropio es referente internacional en el campo de la psicología transpersonal. Es psicólogo clínico, profesor universitario, escritor de numerosos libros, como El vínculo primordial, Danza primal, Meditación primordial, y ha realizado su formación tanto en Estados Unidos, en instituciones como Esalen, como en Reino Unido, y ha tenido la fortuna de formarse y colaborar con grandes referentes de la psicología transpersonal, como son Stanislav Grof, Ken Wilber, Viktor Frankl, Norberto Levi, entre otros, seguro que algunos os suenan. Desde esa búsqueda es como él llega a generar, a dar lugar al modelo de interacciones primordiales, una metodología única que integra cuerpo, mente, emociones, energía, relaciones interpersonales, trascendencia. Con una sola formación estamos ofreciendo certificaciones en coach corporal, profesorado de danza primal, especialización en psicología transpersonal, instructorado en meditación y psicoterapeuta transpersonal. Tengo el placer de darle el paso a Daniel Taropio y esperar que disfrutéis mucho de esta charla. Muchas gracias, querido Daniel. Gracias a ti, Emilia. Bueno, me tiró con el almanaque, Emilia. Si llevo 40 años investigando, se ve que evidentemente tengo que estar muy cerquita de los 70. Bueno, muchas gracias por estar acá. Veo muchas caritas conocidas, algunos viejos amigos que hace algún tiempo que no veo, como Pancho Ruete, que me pareció encontrar por ahí, y muchos otros. Y muchas gracias a la gente nueva que se acerca por primera vez a conocer esta metodología, este modelo. Para la gente nueva vamos a empezar contando muy brevemente qué es la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es la primera escuela dentro de todo el gran movimiento de la psicología científica y académica que se hizo cargo del estudio de la espiritualidad humana. Cuando decimos espiritualidad, no estamos hablando del estudio de la religión, de los dogmas, de la teología, de la filosofía, sino fundamentalmente de la experiencia espiritual humana, tanto en sus versiones saludables, hasta qué punto el despertar espiritual puede ser un factor de crecimiento, de desarrollo personal, de sanación incluso, como también el estudio de las versiones patológicas, como pueden ser las esquizofrenias, los delirios místicos y algún tipo de manifestaciones no funcionales también relacionadas con la espiritualidad. Es decir, psicología transpersonal no es una religión, sino que es el estudio de la experiencia humana relacionada con la trascendencia, con la búsqueda del sentido, con las experiencias cósmicas, las experiencias cumbres, las experiencias de expansión de la conciencia, es decir, toda una serie de fenómenos que tradicionalmente fueron considerados patológicos, muchas veces mal diagnosticados, mal tratados incluso como enfermedades, cuando se trataba de fenómenos paralelos a nuestra conciencia normal. Por lo tanto, el estudio de los estados
no ordinarios de conciencia, los estados expansivos de conciencia y el tremendo valor terapéutico que este tiene, es el objeto fundamental de estudio de la psicología. ¿Por qué para nosotros es tan importante el tema de la corporalidad dentro de la psicología transpersonal? Bueno, en primer lugar porque consideramos que en la medida en que nos interesa la espiritualidad en tanto experiencia, no en tanto mera teoría, sabemos que el cuerpo cumple un rol fundamental en el despertar espiritual. Veo acá personas que están esperando por entrar. Nosotros formamos parte de una cultura que ha tenido una relación bastante patológica con la corporalidad. Durante siglos se ha considerado al cuerpo como lo inferior, lo denso, lo bajo, cuando no incluso como lo sucio, como la base del pecado, como todo aquello que era un enemigo del despertar, del desarrollo personal y fundamentalmente de la espiritualidad. Muchos siglos después hemos comenzado a comprender que las cosas no son así, que nuestro cuerpo tiene realmente una dimensión profundísima, que es casi milagroso la forma en la que nuestro cuerpo funciona. Si lo vemos desde la ciencia dura, sabemos que todo nuestro cuerpo está hecho de órganos, los órganos de tejidos, los tejidos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos y los átomos de partículas subatómicas. Y acá la cosa se pone realmente interesante. Si nosotros tuviéramos aquí la posibilidad de observar un átomo o una partícula subatómica, veríamos que más allá del 99% de la masa de una partícula subatómica o de un átomo está en su núcleo. O sea, el núcleo contiene casi la totalidad de lo que podemos llamar masa dentro de un ángulo. Ahora bien, si tratamos de ver cuánto ocupa el núcleo dentro de un átomo, más o menos la proporción sería como si el átomo tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería una pelota de fútbol. Es decir, que si un átomo tiene el tamaño de un campo de fútbol y el núcleo es una pelotita, ese 99,6% de materia del átomo está en un espacio tan ínfimo que la pregunta es, ¿qué es todo el resto de un átomo? Y el resto del átomo, que es casi la totalidad del átomo, es energía, es vacío, es un vacío dinámico. Pero lo más interesante no es que el átomo sea 99% vacío, energía, sino que esa energía es una energía inteligente, es una energía sabia. Las partículas subatómicas que componen las moléculas y que componen las células de nuestro cuerpo saben cómo vibrar para construir células oculares, cómo vibrar para construir células nerviosas, cómo vibrar para construir huesos o cómo vibrar para construir piel. Tenemos que entender que nuestro cuerpo no están hechos de una vez para siempre como puede ser un edificio, ¿sí? Estos ladrillos se hicieron una vez y allí quedaron. Nuestro cuerpo se está constituyendo permanentemente. Si sufrimos una herida, nuestro cuerpo se cicatriza, nuestro cuerpo está fortificando permanentemente, si hacemos ejercicio y comemos bien, nuestros músculos y nuestros huesos. Nuestra piel se regenera, nuestras células crean pelo, nuestras células fortifican nuestros dientes. Es decir, sabemos que más o menos cada 7 años la totalidad de nuestras células se ha renovado. Es decir, que estas partículas subatómicas, que son casi pura energía, poseen algo extraordinario que es la sabiduría de estar construyendo nuestro cuerpo permanentemente. Nuestro cuerpo se está haciendo en este momento, no se hizo solo en el vientre materno. Y no solo construyen las moléculas, los tejidos de nuestros órganos, sino que además le transmiten la información de lo que esos órganos van a tener que hacer. Nuestras células oculares nos permiten ver, las células de nuestra nariz nos permiten sentir olfatos, las células de nuestra piel nos permiten tener tacto, las de nuestro corazón están programadas para latir, las de nuestros pulmones saben cómo absorber el oxígeno del ambiente.
Las células de nuestras gónadas sexuales tienen la información de crear seres humanos. Es decir, que concebir que el cuerpo es algo inferior es verdaderamente una blasfemia, o sea, es negar la presencia de esa inteligencia cósmica que nunca vamos a poder abarcar ni entender, que es la responsable de la evolución del universo. Cada una de las células, de los átomos, de los cuerpos de todos nosotros aquí, ha recorrido 13.800, por lo menos, millones de años de evolución para adoptar esta forma que hoy tenemos. Es decir, nuestros cuerpos son una maravilla, son un milagro. Y además, no solo contienen la información de funciones fisiológicas, como todas estas que les he descrito, sino que además contienen el fundamento de funciones bio, psico, socio, espirituales. Es decir, venimos biológicamente equipados para el amor, para el desarrollo de la inteligencia e incluso para la experiencia espiritual. Toda experiencia humana tiene un sustrato neurológico, tiene un sustrato biológico. Es decir, que este cuerpito que ha sido tantas veces despreciado es realmente algo extraordinario, fruto de millones de años de evolución, que tiene que ser cuidado, honrado y que cumple un rol fundamental no solo en nuestra vida en términos biológicos, sino también emocional, afectiva, psicosocial y espiritual. Hoy sabemos cuáles son las hormonas y las partes del cerebro que intervienen incluso en la experiencia mística. Estos cuerpos maravillosos, milagrosos que nosotros tenemos, están siendo tremendamente desafiados en la época moderna. Estamos permanentemente bombardeados por estímulos que están inhibiendo nuestras capacidades fisiológicas. Hoy los aparatos deciden cuál es la mejor ruta para llegar a un lugar. Hoy los aparatos hacen cálculos matemáticos. Hoy los aparatos eligen qué programas de televisión, qué películas tenemos que ver. Hoy los aparatos deciden qué ropa vamos a usar, qué ideología política vamos a tener, porque prácticamente todo lo que hacemos está manejado por algoritmos. Los algoritmos eligen incluso nuestra pareja si confiamos en ellos. Hemos llegado al extremo no solo de personas que se conocen por Internet, sino que se casan por Internet. Hoy sabemos que uno de los elementos más importantes en la elección de pareja es el olfato. Hay investigaciones que sugieren que cuando dos personas se atraen por el olfato, eso implica que son genéticamente compatibles y que tienen más chances de tener hijos sanos. ¿Cómo puede funcionar esto en personas que se conocen por Internet y que se casan por Internet? Es decir, cada vez vamos perdiendo más la capacidad de estar en contacto con nuestro cuerpo, oler, saborear, tocar, abrazarnos, besarnos, relacionarnos a través del cuerpo. Y esto está generando un deterioro de nuestra capacidad de respuesta ante los estímulos. No es casualidad que los países desarrollados han batido todos los récords históricos y mundiales en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que ya no funcionamos, no elegimos, no sentimos en función de la información de nuestro cuerpo, sino de elementos externos. Un caso muy concreto es el del estrés. Nuestros cuerpos han evolucionado durante millones de años para responder ante el peligro con tres elementos fundamentales, que son atacar si vemos que podemos, reunirnos si vemos que solo no podemos o huir en el caso de que no podamos. Cuando nosotros atacamos, nos reunimos o huimos, estamos consumiendo la adrenalina que nos produjo el estímulo atemorizante. Incluso los animales que no pueden ni huir ni atacar, sino que se mimetizan, una vez que el peligro ha terminado, o sea, la ardillita se mimetiza con el árbol porque viene pasando un oso,
Una vez que el oso se fue, la ardillita sube y baja el árbol 20 veces para consumir la adrenalina que generó ante ese peligro concreto. Hoy la humanidad no está enfrentada a peligros concretos, sino a fantasmas, a la inteligencia artificial, al peligro nuclear, al calentamiento global. Es decir, estamos siendo bombardeados por estímulos estresantes que no podemos controlar, que no los vemos, y frente a eso se está deteriorando nuestra brújula, que es nuestro cuerpo. Es decir, cada día hay mayores desafíos y menor capacidad de respuesta desde lo que siento, desde mi respiración, desde mi postura corporal, desde el contacto con lo que me pasa y desde poder usar las herramientas que ha usado la evolución en nuestra corporalidad. Todo esto está causando crisis que son impredecibles. La terrible disociación que tenemos de nuestra corporalidad y de las funciones sociales que implica el beso, el abrazo, el darnos la mano, el encuentro, el hecho de que las formaciones sean casi todas online, de que el trabajo sea online, como decíamos, que hasta las parejas las elijamos online, está determinando un tremendo deterioro. Por eso para nosotros es tan fundamental en nuestras formaciones que las personas que están interesadas en conocer la psicología transpersonal la conozcan desde la vivencia, que aquellos que son coaches y quieren aplicar esto aprendan un coaching que se hace con el cuerpo. Muchas veces recibimos mucha cantidad de coaches que nos dicen yo ya soy coach, ¿para qué voy a aprender esto? Sencillamente porque el coaching que nosotros enseñamos tiene muy poco que ver con el que se enseña en otras escuelas. Lo mismo los psicoterapeutas, los psicólogos, los médicos que quieren formarse en esta forma de psicoterapia. Cuando yo empecé mis investigaciones allá por los años 80, estaba en pleno auge la medicina psicosomática. Los profesionales de la salud habíamos creado algo que llamamos PNIE, que es Programación Neuroinmunoendocrina, ¿sí? Nos habíamos dado cuenta en un rato de iluminación que el sistema nervioso, el sistema endocrino y la mente estaban conectados, algo que los yogis sabían desde hace miles de años atrás. Entonces se produjo un verdadero furor acerca de cómo la mente influye en el cuerpo. De hecho, hasta nos volvimos bastante psicologistas, es decir, creer que al final todas las enfermedades tienen origen mental, lo cual no es así. Sabemos que los leones en África sufren de cáncer y no usan celulares, ni consumen edulcorante, ni han sido vacunados, ni tienen ninguna de las cosas que hoy influyen en la salud humana. Esto fue muy importante, fue interesante descubrir el papel de la mente en las enfermedades fisiológicas, quizás nos excedimos en esa mirada. Sin embargo, yo siempre tuve una intuición que me llevó por un camino muy distinto y era descubrir de qué manera el cuerpo influye en la mente. Es decir, descubrir cómo la forma en que respiramos, nuestra gestualidad, nuestras posturas, nuestra manera de caminar, de correr, también crea estados mentales. ¿Qué significa esto? Que no solo la mente influye en el cuerpo, sino que el cuerpo también influye en la mente. Si aprendemos a respirar, a movernos, a gestualizar, a adoptar posturas que nos conectan con aquello que nosotros queremos, empezamos a segregar hormonas y nuestro sistema nervioso entra en un estado que nos lleva a favorecer eso que nosotros elijamos, ya sea que queramos ponernos tiernos, que queramos ponernos poderosas, que queramos tener sensación de seguridad, que queramos experimentar la confianza. Y con una enorme ventaja, y es que el efecto del cambio corporal es inmediato en la percepción de la realidad. Esto no soluciona los problemas, no es mágica, no es pensamiento positivo. Esto es neurofisiología aplicada. Cuando nosotros empezamos a desarrollar este modelo que hemos llamado movimiento primordial para aplicarlo en terapia o danza primal cuando lo aplicamos en grupo, esto era algo fundamentalmente intuitivo. Yo era investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones
y mi proyecto de investigación era la influencia del cuerpo en la mente. Y simplemente los resultados funcionaban, es decir, era empírico, lo aplicábamos y se veía que funcionaba, pero no teníamos el fundamento neurofisiológico. El avance de la tecnología, especialmente desde los últimos 6 o 7 años, nos ha permitido que la neurofisiología nos brinde las pruebas de qué está pasando en el cerebro de una persona, qué está pasando en su cerebro, en su sistema endocrino, cuando se para de cierta manera, cuando se mueve de cierta manera, cuando respira de cierta manera. ¿Qué aplicación tiene esto en la psicoterapia? Nosotros tenemos 2 ámbitos de aplicación: el coaching para trabajar con personas sanas, la psicoterapia para trabajar en casos de patología, en este caso solo formamos a médicos y a psicólogos, y los grupos de encuentro, donde la disciplina es la danza primal. Cuando nosotros ayudamos a las personas a enfrentar, por ejemplo, estrés postraumático desde la corporalidad, lo que le estamos brindando a la persona es la posibilidad de revivir una situación, pero pudiendo hacer algo distinto a lo que hizo cuando eso ocurrió. El elemento fundamental del estrés postraumático es que la persona fue un ente pasivo frente a un accidente automovilístico, frente a una guerra, frente a una violación. Cuando uno pudo hacer algo, el estrés desaparece rápidamente. Si pude enfrentarme y vencer al otro, si pude huir, si recibí ayuda, el estrés es mínimo. Pero si no pude ni huir ni atacar, y fui robado, fui violado, fui atropellado, fui bombardeado, esa experiencia de ser indefensos, de ser impotentes ante algo, esa es la base del estrés postraumático. Por lo tanto, aquellos que dicen que el trabajo corporal retraumatiza o que el psicodrama retraumatiza, están completamente equivocados. Retraumatizar es volver a pasar por la experiencia sin ningún cambio. Pero si yo puedo pasar por la experiencia y hacer lo que en ese momento no pude hacer, estoy reparando, estoy liberando la adrenalina que consumí. Y cuando no se trata de estrés postraumático, donde el tema es muy grave, muy fuerte, sino del pequeño estrés que producen las relaciones interpersonales, en la familia, en la pareja, en el hogar, nuestro trabajo de recrear, de dramatizar situaciones y de que el cuerpo intervenga frente a esta persona que me asustó, frente a esta persona que no sé decirle que la amo, frente a esta situación que requería ternura y no pude expresarla, lo que estamos haciendo es generar cambios desde un nivel muchísimo más profundo, más rápido y más efectivo que solo hablar, hablar y hablar, ya sea en terapia o ya sea en coaching. Otro elemento fundamental para nosotros es que nuestro cuerpo es un maravilloso laboratorio de integración de las energías masculinas y femeninas. Algo que yo he desarrollado mucho en mis libros es cómo desde el mismo inicio del universo, desde el mismísimo Big Bang, lo primero que aparecieron fueron energías positivas y negativas que comenzaron a danzar. Y la danza de estas energías positivas y negativas está presente en todo lo que nosotros podamos observar. En el plano físico lo vemos en el electromagnetismo, polo positivo y polo negativo. En la biología lo vemos en nuestro cuerpo. Tenemos un sistema que construye tejido y un sistema que combustiona, destruye tejido para generar energía, el anabolismo y el catabolismo. A nivel neurológico tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. A nivel hormonal tenemos hormonas femeninas y masculinas. En sociología vemos las luchas de clases. En filosofía vemos que hay tesis, antítesis y síntesis. Es decir, a donde miremos vamos a ver una danza entre lo masculino y lo femenino. Cuando esta danza se convierte en lucha, cuando nuestra parte femenina reniega de nuestra parte masculina o viceversa, empezamos a disociarnos. Perdemos este maravilloso equilibrio yin-yang que hay incluso en nuestro metabolismo, porque nuestro metabolismo depende precisamente de que lo anabólico y lo catabólico funcione en armonía. El valor de la terapia corporal.
que cuando se integra a la terapia verbal, no cuando se hace disociada, sino que se integra a lo verbal, a lo espiritual, a la meditación, tiene un efecto transformador extraordinario. Yo les voy a dejar un ratito ahora con Emilia, que tiene algunas cosas que contarle, y luego me vuelvo a encontrar con ustedes para que hagan libremente, sin límite de tiempo, todas las preguntas que tengan ganas de hacer. Sí, bueno, yo voy a ser breve. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos y todas por vuestra participación. Simplemente ahora lo que queríamos poner es facilitar los contactos de cada una de las personas que estamos aquí coordinando las sedes que he mencionado antes, para que cualquier consulta que queráis hacer sobre las formaciones, sobre el modelo, podáis hacérnoslas y abrir, bueno, enseguida los micrófonos. Daremos paso de nuevo a Daniel para que podamos formular las preguntas. Tenemos ciertas preguntas que habitualmente nos dirige todas las personas y las hemos también resumido para que quizá puedan ilustrar de una forma más directa y fácil a todos vosotros. Y aquí tenéis en pantalla los teléfonos de contacto. También están en nuestra página web, transpersonals.com, que además hemos renovado hace poquito, y para que podáis directamente poneros en contacto con la sede que os interesa. Si no estáis en alguna de ellas, también existe la posibilidad de formación online, dado que nuestras formaciones en principio son semipresenciales. Tenemos encuentros y también tenemos sesiones online, siempre en vivo y en directo, con esa posibilidad de hacer prácticas, como habéis visto ahora que el online permite eso, permite unirnos allá donde estemos, en cualquier parte del mundo, y al mismo tiempo nos permite también experimentar. Pues tenemos algunas preguntas que son más sobre el modelo, otras más prácticas. Si te parece, podemos comenzar con estas que son un poquito más sobre qué es aquello que estamos ofreciendo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de interacciones primordiales? Y una tiene que ver justamente con qué diferenciaría ese coaching primordial de otros tipos de coaching. Y tiene que ver con esa pregunta que hacía referencia tú antes, ¿no? Cuando nos dicen, si yo ya soy coach, ¿por qué me tengo que formar también para ser profesora de danza primal? ¿Por qué me vuelvo a formar como coach primordial? ¿O están relacionadas si las quieres contestar? ¿Cómo no? Bueno, hay mucha gente que se nos acerca y nos dice, sí, yo quiero ser profesor, profesora de danza primal, pero no me interesa ni el coaching ni la psicoterapia, ¿sí? Lo que yo les respondo a esto es que un profesor o profesora de danza primal no es un DJ que pone música para que la gente baile, ¿sí? Es un experto en desarrollo personal. La danza primal, su nombre es un nombre metafórico, es decir, no nos juntamos a bailar, no somos una discoteca, ¿sí? Danza tiene que ver con la metáfora de que el universo danza, y para nosotros el movimiento es la herramienta más importante de transformación. Pero cuando llevamos adelante esto, la gente se experimenta un proceso, la gente se conecta con experiencias traumáticas, hace catarsis, y en esos momentos el profesor, la profesora de danza primal, sin que tenga que ser un terapeuta, tiene que tener conocimientos de comunicación, de coaching, conocimientos básicos de psicopatología para poder acompañar a sus alumnos en ese proceso. Por eso para nosotros es importante en la formación que los profesores y profesoras de danza primal reciban herramientas comunicacionales que les permitan hacer este proceso de acompañamiento. Por eso es que se certifican al mismo tiempo como coaches, o en el caso de médicos, psicólogos, psicopedagogos, como psicoterapeutas, además de como profesores de danza primal. Y en el caso de quienes solo quieren aprender coaching, nos dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer danza primal si yo quiero ser coach? Bueno, precisamente porque nuestro coaching es un coaching con muchas herramientas corporales. Aprendemos técnicas para trabajar la corporalidad, aprendemos a hacer lectura corporal, poder entender qué le pasa a una persona en función de la forma en que se sienta, que se mueve, que respira, en función de su gestualidad. Por eso nosotros proponemos una formación integral. El modelo de interacciones primordiales es básicamente un modelo basado en el estudio, la comprensión y la sanación de las relaciones interpersonales. El lema de nuestra escuela es que la vida es el arte del encuentro.
todo lo que hacemos en nuestra vida, toda forma de éxito que podamos concebir, profesional, económico, familiar, afectivo, de pareja, de amistad, está siempre atravesado por nuestra capacidad de establecer y de sostener relaciones saludables. Está estadísticamente demostrado que las personas más exitosas no son las que fueron las mejores alumnos, ¿sí?, en la escuela o en la universidad, sino los que fueron los mejores compañeros. Es decir, saber establecer vínculos sanos es el eje alrededor del cual gira todo en la vida. Interacciones primordiales es una teoría acerca de por qué los seres humanos somos como somos, qué nos pasa y cómo nos relacionamos. Y este modelo teórico, que es la base de todo lo que hacemos, que está dentro del marco de la psicología transpersonal, o sea, nosotros vemos sintéticamente todas las grandes escuelas de psicología transpersonal, pero profundizamos en este que es nuestro propio modelo, baja a la realidad a través de 3 metodologías, que son el movimiento primordial, la lingüística primordial y la meditación primordial. Es decir, que nuestros alumnos se forman como facilitadores de meditación, como facilitadores en trabajo corporal y también en términos comunicacionales, conversacionales. Esto es para nosotros un modelo realmente integral. Una vez que uno aprendió el modelo teórico y maneja estas metodologías, luego hay 3 disciplinas en las cuales poder aplicar esto en función de nuestros gustos o de nuestra formación anterior. Si somos psicólogos o médicos, podremos aplicarlo en psicoterapia. Si somos coaches, lo podemos aplicar en el coaching primordial. O si nos gusta trabajar con grupos, trabajar en empresas, con grupos grandes, donde haya mucho movimiento emocional, podemos contar con la danza primal. Es decir, hay un modelo teórico, 3 métodos de aplicación de ese modelo, 3 métodos que son coherentes entre sí, y 3 disciplinas en las que vamos a aplicar esto, según dónde nos guste más trabajar o cuál es nuestra formación previa. No sé si Emilia con esto más o menos responde a esa pregunta. Sí, yo creo que sí. Y aquí hay muchas personas que quizá han venido porque conocen la psicología transpersonal, pero no tanto la danza primal. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo explicarles qué es la danza primal y por qué está incardinada dentro de la psicología transpersonal? Bien, ¿cómo no? La danza primal surge justamente dentro de esto que yo les explicaba, que es comprender la inteligencia universal y primordial que habita en nuestro cuerpo. O sea, todos nosotros somos habitados por una extraordinaria sabiduría que no es personal. O sea, ninguno de nosotros sabe cómo se hace para digerir un huevo frito. Ninguno de nosotros sabe cómo hacer para que le crezca el pelo. Ninguno de nosotros sabe cómo hacer para que nuestros pulmones absorban el oxígeno del aire. No sabemos, ¿sí? No tenemos la idea de cómo reproducirnos, ¿sí? Podemos conocer el trámite previo, pero el hecho de que se fecunde un óvulo y se produzca una criatura está totalmente fuera de nuestro conocimiento y nuestro control. Esa sabiduría que hace que nuestro cuerpo nazca, se desarrolle, aprenda, entienda, huela, mire, olfatee, piense, haga cálculos matemáticos, se enamore, se conecte con la divinidad, todo eso que hace nuestro cuerpo, esa sabiduría es absolutamente trascendente. La danza primal es un método para conectarnos con esa sabiduría original de nuestro cuerpo y liberarnos de la mal llamada sabiduría social, de las modas culturales, de los dogmas religiosos, de todo lo artificial que la sociedad ha ido metiendo a presión en nosotros y que es lo que nos ha vuelto neuróticos. Entonces, danza primal es un camino de volver a casa, de recuperar ese cuerpo original que todos tuvimos en la infancia, donde sabíamos correr, saltar, bailar, abrazar, donde llegaba mamá a la casa y salíamos corriendo a abrazarla, donde éramos espontáneos, hasta que los procesos disfuncionales de educación nos fueron volviendo reprimidos, bloqueados, pensar mucho antes de conectarnos con lo que sentimos, tenerle miedo a la emoción, tenerle miedo a los afectos. En eso consiste la neurosis. La neurosis básicamente es un ataque a la espontaneidad de nuestro cuerpo. Danza primal es un camino
de recuperación de esa sabiduría original. Y movimiento primordial es el método por el cual aplicamos esto en las sesiones de coaching o psicoterapia. Si se puede aplicar o cómo se aplicaría en empresas, organizaciones o para desarrollar habilidades de liderazgo. Sí, bueno, justamente cuando el liderazgo no es una cosa intelectual, sino que se siente, cuando uno puede sentir en su cuerpo que hay un líder adentro de uno, el trabajo se hace muchísimo más rápido. O sea, nuestra experiencia más concreta es que las empresas nos llaman para hacer coaching. Entonces nosotros entramos y hacemos coaching como todo el mundo. Y cuando ya está terminando la jornada, le preguntamos a la gente, bueno, ¿les gustaría moverse un poquito, que pongamos? Sí, sí, claro. Bueno, al día siguiente nos dicen, ¿podemos empezar por el final directamente? ¿Por qué? Porque la gente está saturada de trabajo mental, ¿sí? Entonces, cuando tú juntas un grupo y les permites salir de la computadora, de la cabeza, del lenguaje y volver a conectarse con el cuerpo, es una sed tan grande, una necesidad tan profunda de sentir, de tocar, de movernos, de gritar, de saltar, de abrazarnos, es decir, de volver a reconectar la emocionalidad, que la gente responde enseguida. Entonces, al siguiente curso es la misma gente la que pide, por favor, queremos primero danza primaria y después coaching, porque además los procesos de coaching se facilitan muchísimo cuando la gente está conectada con su corporalidad. No solo liderazgo, para lo que sea, entrenamiento en ventas, resolución de conflictos, cruces culturales cuando se funden empresas, así, para lo que se les ocurra, los procesos se hacen mucho más rápido cuando trabajamos desde lo corporal. Si hay más preguntas, se pueden conectar con la sede más cercana a su país. Si no tenemos sede en su país, con la sede que quede más cerca, México para todo lo que es Centroamérica, Perú para todo lo que es la parte andina, Buenos Aires para lo que es Uruguay y España para todo lo que es Europa. ¿Ok? ¿Estamos? Muchísimas gracias, ha sido un placer, espero que les haya servido y los esperamos de corazón en la escuela cuando quieran acercarse, ¿sí? Muchas gracias, hasta siempre.